porque a lo largo de los 2 días pues se ha hablado de los consumidores, se ha hablado del Estado, ahora nos toca con los competidores y después vamos a hablar de otras responsabilidades en el tema de los administradores, etc. Voy a concentrarme en el tema de los competidores. Los competidores de unas compañías que sean investigadas o que sean halladas culpables de infracciones al régimen de protección de la competencia en Colombia, no pueden obtener indemnización de perjuicios a través de la investigación por prácticas restrictivas de la competencia. Porque esta, como decía la doctora Ingrid, y seguramente todos ustedes lo saben, la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la Autoridad Nacional de Competencia, que hoy en día tiene una facultad exclusiva y excluyente para la aplicación de la normatividad de prácticas restrictivas de la competencia, es una autoridad administrativa que desarrolla una actividad de alta policía económica en protección del orden público económico en su categoría de libre competencia, en protección del principio constitucional de libre competencia, y esta es una protección de carácter general cuyo objetivo es el de encontrar si se infringieron las normas, prohibir la infracción de las normas e imponer una sanción por la realización de las normas, pero el Superintendente de Industria y Comercio no se preocupa por la indemnización de los perjuicios de las personas particulares que pueden haber sido afectadas o no por la infracción de las normas de libre competencia. Las normas de libre competencia se pueden infringir sin que exista un daño de una persona particular. Las conductas protegen la libre competencia en una forma genérica y, como ustedes saben, muchas son por objeto como efecto, y el superintendente no tiene que demostrar que ha habido un efecto sobre una persona particular. El superintendente, con que se demuestre que ha existido la conducta, se supone que la conducta vulnera los derechos de toda la colectividad, porque existe un principio constitucional de libre competencia en el artículo 333 de la Constitución Política, que nos dice que la libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades. Entonces, la mera infracción, la realización del acuerdo de precios, el acuerdo de repartición de mercados, cualquier conducta anticompetitiva vulnera el derecho de toda la colectividad, el derecho a la libre competencia económica. Todos los consumidores tienen un derecho constitucional a recibir bienes y servicios en condiciones de libre competencia económica. Entonces, por el hecho de la infracción de la normativa, se genera un perjuicio para toda la sociedad, que es el que va a retribuir el superintendente a través de la imposición de la sanción, que tiene una característica disuasiva, pero tiene una característica pues de castigo también, y de retribución pues del orden público económico. Pero esos competidores no están incluidos dentro de esa situación. Los competidores no van a recibir ni un solo peso por de esa indemnización. Imaginémonos un caso en Colombia de una persona que se sienta víctima de una conducta de abuso de la posición dominante, supongamos por precio predatorio. Llega el incumbente del mercado, establece un precio predatorio y expulsa del mercado a unas compañías que se quiebran por el bajo precio. Entonces él contrata a su abogado de libre competencia, que afortunadamente ya hay muchos. Se va ese abogado y mete una denuncia ante la superintendencia, batalla como un león, porque lo reconocen como tercero interesado, y va a todas las pruebas y presenta alegatos y se opone a las garantías, y logra que finalmente la superintendencia diga que el investigado es un infractor, que tiene posición dominante en el mercado, que abusó de su posición dominante y que se le debe imponer una sanción que hoy en día pues es altísima y todo eso. Entonces llama el abogado a su cliente y le dice: ganamos, los declararon monopolistas, les dijeron que eran unos malditos monopolistas que habían abusado de su posición dominante y les pusieron la más alta sanción, $30 millones. Y entonces el cliente dice: maravilloso, ¿y de eso cuánto me toca a mí? No, nada, absolutamente nada. Eso sí, usted, pues ahora cogemos esta decisión, como decía la doctora Ingrid, y nos vamos para donde un juez civil del circuito y vamos a meter, eso sí, un proceso, eso sí serán otros 200 pesos naturalmente, pero vamos a meter un proceso ordinario para la indemnización de los perjuicios que le han ocasionado a usted. Entonces eso puede ser
complicadísimo, además por otra situación que podría suceder, un poco anticipándome a lo que dijo la doctora Ingrid, que esa persona, ese abogado, entonces se basa en la decisión de la superintendencia y la utiliza como una plena prueba, la presenta como una plena prueba de que se realizó la infracción a las normas de libre competencia, y pues ya lo que le quedaría es como el incidente de perjuicios, digamos, demostrar, ya está demostrado el hecho dañoso, ya está demostrada y faltaría demostrar cuál fue el perjuicio, y la relación de causalidad habría que demostrarla, pero ya tendría como ese primer elemento allí demostrado. Pero mientras tanto el monopolista, pues que no es manco, ha naturalmente revocado los poderes del abogado incompetente que no lo supo defender ante la superintendencia, y se ha contratado a otros abogados para que le metan una acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la decisión del superintendente, donde va a decir que esa decisión es por supuesto ilegal, que se abusó de toda clase, que hubo toda clase pues, de desafueros en esa decisión, y lo que va a decir frente al proceso civil es que hay una prejudicialidad, porque si la demanda está basada de manera muy estricta las pretensiones en el acto administrativo, pues lo que va a encontrar es que si ese acto administrativo está cuestionado en su legalidad frente a un juez contencioso administrativo, pues el monopolista va a decir, esperemos a ver qué dice el juez contencioso administrativo sobre la validez de esta decisión, para ver si usted sí me puede cobrar a mí la indemnización de perjuicios. Entonces eso puede ser una situación que se puede presentar. Ahora, naturalmente que yo quiero señalarles que no es necesario para alguien que quiera solicitar la indemnización de perjuicios, no es necesario ir primero a la Superintendencia de Industria y Comercio, no hay ningún tipo de prejudicialidad. Las normas de libre competencia en Colombia, el artículo 19 de la ley 155 del 59 y el artículo 46 del decreto 2153, dicen que la infracción de las normas de libre competencia genera objeto ilícito en los actos jurídicos, y naturalmente, pues si genera un objeto ilícito, uno puede, ese objeto ilícito no lo declara un juez, no lo declara la superintendencia, lo tiene que declarar un juez, y se puede concurrir de manera directa ante los jueces para pedir que se declare la existencia de una conducta anticompetitiva, la nulidad de los actos y la indemnización de los perjuicios. Y eso ha sucedido ya en algunos tribunales de arbitramiento. Yo les quiero señalar un tribunal de arbitramiento que hay en el tema cementero, de Cementos Hércules contra Holcim, y también hay un tribunal de arbitramiento mucho más reciente en el que yo tuve la oportunidad de ser árbitro, de Andrés Pardo Vargas contra World Management Advisors y otros. En estos laudos arbitrales se ha dicho que no existe ningún tipo de prejudicialidad para poder acudir directamente ante los jueces y pedir la indemnización de los perjuicios. Los competidores afectados por una conducta anticompetitiva, lo que sí pueden hacer en la etapa inicial ante la superintendencia es actuar como denunciantes, y si tienen un interés directo en las resultas del proceso serán admitidos como terceros interesados, para lo cual, de acuerdo con el artículo 19 de la ley 1340 del 2009, deberán presentarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación en la página web de la decisión de apertura de la investigación. Una vez que sean reconocidos como terceros, ellos pueden actuar dentro de la investigación, pueden ir a los testimonios, se les va a correr traslado de las garantías para que se puedan oponer o decir cómo deben ser las garantías, se les va a correr también traslado del informe motivado y de las decisiones. Entonces, pues, intervenir como terceros. Una vez que hayan intervenido como terceros, pues, o sean reconocidos como terceros, también, pues, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 33 de la ley 640 del 2001, el superintendente de Industria y Comercio, en el procedimiento de prácticas restrictivas de la competencia, va a llamar a una audiencia de conciliación. Y esa audiencia de conciliación es un poco confusa porque, como ya dije, pues es un procedimiento administrativo y ahí no se está mirando lo de los perjuicios. Esa audiencia de conciliación es para que miren los particulares si esos intereses particulares que pueden haber sido o no afectados por las prácticas restrictivas pueden ser conciliados.
Pues la ley 640 del 2001, que es la ley de conciliación, estableció esta audiencia que es obligatoria. Si no se va a la audiencia, ocurren pues las sanciones de tipo económico, pues y hasta procesal que puede tenerse por inasistir a cualquier audiencia de conciliación. Y pues lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años es que es una audiencia que es muy pocas veces puede producir resultados, porque el investigado, cuando se presenta a esa audiencia de conciliación y dice, bueno, si yo concilio con estos señores que me denunciaron y que son terceros, ¿se me acaba la investigación? No, claro que no se le acaba, porque una cosa es el interés particular que usted va a conciliar acá y otra cosa es el interés general que está protegiendo la superintendencia. Yo sí tengo que decir que nosotros tuvimos la oportunidad, cuando era superintendente el doctor Rubio, de presentar unas conciliaciones y le dijimos a la superintendencia, si nos lo acepta como garantía, conciliamos. Y pues digamos, la superintendencia miró que era suficiente lo que se estaba ofreciendo como conciliación para que fuera garantía y se aceptó. Entonces, unos procesos que había al mismo tiempo que eran de competencia desleal y de prácticas restrictivas, se lograron conciliar todos y llegar a una garantía para la terminación anticipada de la investigación en el tema del cemento. Pero yo realmente no conozco otros casos y es muy difícil. Y es muy difícil que una persona investigada acepte que va a conciliar con alguien, porque además, si concilia con alguien, ya dijo que sí era culpable de alguna manera, o ya hizo, o aunque uno en el documento no diga nada, pues ya le pagó a alguien por una supuesta práctica restrictiva que todavía se está defendiendo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces eso me parece a mí bastante complejo. Los competidores van a hacer uso generalmente de una acción civil de indemnización de perjuicios. Sería raro que los competidores utilizaran acciones colectivas. Seguramente los perjuicios de los competidores se pueden dar en los casos del artículo 48, por negativa unilateral a contratar como retaliación a la política de precios, por los actos de influenciar a otra compañía para que suba sus precios o se abstenga de bajarlos, y en los casos de abuso de la posición dominante. Es donde yo más veo que un competidor puede tener perjuicios. También me parece que puede ser un caso muy importante el de la empresa que no participa en una colusión en licitaciones u ofertas públicas, ya sean de derecho público o derecho privado, y que es víctima de que pues, lo excluyen porque los otros se cartelizaron para cogerse el contrato. Entonces ahí yo pienso que en el 47.9, el 48 y el 50 es donde existe mayor probabilidad de que se presenten los perjuicios de los competidores. También la doctora Ingrid lo señaló, y yo creo que ese artículo está hecho para eso. Yo una vez, lo que pasa es que con el doctor Archila conciliamos el caso, pero se presentó el caso, un proceso de competencia desleal por violación de normas, el artículo 18 de la ley 256 de 1996, se considera competencia desleal obtener una ventaja competitiva significativa frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. ¿Cuál norma jurídica? La de prácticas restrictivas de la competencia. Entonces, pues, es como el sistema de prácticas restrictivas no es un sistema indemnizatorio, la acción de competencia desleal cuando es entre competidores sí tiene una virtualidad importante, porque esa sí es una acción indemnizatoria y los competidores sí pueden lanzarse en competencia desleal en un proceso jurisdiccional y obtener allí la indemnización de los perjuicios que se les han ocasionado por prácticas restrictivas. Pero claro, yo sí creo que eso es difícil, porque la conducta del artículo 18 de la ley 256 es de las más graves, es de las que tienen más requisitos. Y pues si era un abuso de posición dominante o alguna de otras conductas que tienen otra cantidad de requisitos procesales, pues el demandante va a tener que ser cuidadoso de todo lo que tiene que probar para poder obtener la indemnización de los perjuicios. También quiero referirme al hecho de que un objetivo de un competidor puede ser el de buscar la nulidad de actos jurídicos. Quiero señalar, y eso está en el laudo de Andrés Pardo Vargas, y que le recomiendo que lo revisen, que no necesariamente las prácticas restrictivas de la competencia se realizan a través de actos jurídicos. Pueden ser conductas, hechos, pueden ser no necesariamente actos jurídicos.
La nulidad es naturalmente para los actos jurídicos. Por ejemplo, una integración no informada. Y ha habido algunos pocos casos, no existe una jurisprudencia extensa sobre ese tema, pero una integración no informada, un competidor puede venir a decir, me declara la nulidad pues, de ese acto jurídico de la integración no informada. Entonces, pues, esos son algunos de los pensamientos iniciales y ya el doctor Rubio me señala que se me acabaron mis 20 minutos, entonces quiero darle la palabra al doctor Velandia para que haga su comentario. Ahora vamos a recibir los comentarios del doctor Velandia. El doctor Velandia es abogado de la Universidad External de Colombia y catedrático de la misma universidad. El doctor Velandia lo tenemos. Quería, en primer lugar, darle las gracias a la Universidad Javeriana. Para mí es un gran placer siempre. Que hace mucho tiempo no venía, pero para mí es un gran placer venir. Igualmente quiero agradecer al CEDEC, cumpleaños esta semana y no tuve la fortuna de venir por compromisos personales. Pero el derecho de la competencia le debe mucho al CEDEC, porque fue el primero que puso la semilla en cada uno de nosotros, por lo menos en mi manera particular. La primera vez que oí hablar del derecho de la competencia lo hice a través del CEDEC, entonces para mí es un gran placer contar con el CEDEC como un grupo especializado donde se discuten temas de competencia periódicamente, y eso pues es gracias al doctor Miranda y a la universidad de ustedes. Igualmente le agradezco al doctor Emilio y al doctor Rubio por haberme invitado y haberme escogido para poder exponer en el día de hoy. El doctor Emilio ha sido mi maestro en el tema, entonces agradezco mucho su presencia en el día de hoy. También le agradezco pues, a un par de amigos que he visto también acá, y siempre le agradecería al doctor Fernando Inestrosa, que pues también ha sido mi maestro en materia de derecho. Quisiera comenzar por el final, y es que yo recomendaría a cualquier persona que tenga la posibilidad de pedir perjuicios en materia de restrictivas denunciando una fiscalía. Es rápido, es más sencillo, da más miedo a veces, es el derecho. Y finalmente, alguien que considera que tiene algún tipo de perjuicio, pues puede pedir la condición de víctima en un proceso penal. Ese sería el final de mi exposición. Yo quisiera también tratar de comenzar un poquito aburrido, pero pues a veces vale la pena. Y es, en materia de competencia se cuida, pues el bien jurídico tutelado es la capacidad adquisitiva de bienes del consumidor y la redistribución equitativa del dinero. O sea, si hay un daño en materia de prácticas comerciales, debería ser a la capacidad adquisitiva de bienes y a la redistribución equitativa del dinero. Es decir, ¿quién es el legitimado para pedir el daño? Porque ¿qué es lo que se está cuidando? ¿Se está cuidando al competidor o al consumidor o a ninguno de los dos? Lo que pasa es que como daño de rebote puede haber algunos perjudicados en particular, pero el bien jurídico tutelado, ¿cuál es? Para verificar a quién se está causando daño inicialmente y se está resarciendo el daño al bien jurídico tutelado, porque si no, entonces se está resarciendo el daño al que no tiene el bien jurídico tutelado. Eso quiere decir, pienso yo, que el Estado debe cuidar una economía y debe cuidar un mercado, y que si algún día hay un resarcimiento por una práctica comercial restrictiva, es porque ese sector económico va a recibir el dinero porque sufrió un daño, sin pensar que la economía también sufrió un daño, antes de pensar en los consumidores. Por lo tanto, vendría la discusión si la multa es verdaderamente un resarcimiento de perjuicios a la práctica comercial restrictiva y al bien jurídico tutelado. Yo no creo que toca indemnizar al consumidor, vamos a ver, y al competidor también, pero al sector económico que se vio deprimido porque alguien adelantó un comportamiento de cartel o de un abuso de la posición dominante, ¿cuándo? Por eso yo invitaría al Estado para que determine y verifique si él puede demandar los daños al sector y ser legitimado para demandar los daños al sector, porque nadie lo ha hecho. Yo no sé si en Europa lo harán, en Estados Unidos lo harán, pero yo, si me contratan, yo lo haría. ¿Por qué no? En materia oriental hay unos pasajes pequeños que se llaman los koans. Los koans son pequeñas historias que permiten de vez en cuando sacar conclusiones rápidas y contundentes. Este es uno de ellos. Estaba Joan con su maestro y el maestro le dice: Joan, quiero una sopa de serpiente, que es muy apetecida en Oriente. Joan va, hace la sopa de serpiente, corta la serpiente, mete el cuerpo de la serpiente y va y se la entrega al maestro. El maestro comienza a tomarse la sopa. De un momento a otro encuentra que dentro de la sopa hay un elemento extraño. Hay un elemento extraño dentro de la sopa, que encuentra que es la cabeza de la serpiente, lo cual es una humillación y es una falta de respeto
poner la cabeza de serpiente en una sopa. El maestro la ve, mira a Joan respectivamente y le pregunta: la cabeza de la serpiente está en la sopa, Joan. Joan lo mira rápidamente y piensa y le dice: gracias, maestro. La coge, se la come y dice: la estaba buscando. Los koans no tienen respuesta, cada uno saca la respuesta acerca del pasaje que saca una historia de estas, pero se han clasificado ese koan con una definición particular. Dice que se llama tragarse la culpa. Si encontró la cabeza y tiene la culpa de ponerla ahí, tragarse su culpa. Por lo tanto, un comportamiento restrictivo permitiría que cualquier perjudicado fuera ahí y buscara ese perjuicio. Pero repito, el particularmente afectado con todo esto es el Estado, es un sector económico, y aquellos que han afectado a un sector económico lo tienen que pagar, así hagan clemencia. Porque la clemencia es desde el punto de vista administrativo, pero es que dañaron un sector económico y no es que me perdonen. Y además la multa no es daño punitivo, la multa es multa. ¿Por qué lo hizo? Multa. Pero ¿dónde está el daño al sector económico? ¿Cuándo se lo vamos a cobrar? De acuerdo a eso, entonces vamos a encontrar efectivamente un daño directo de las prácticas comerciales, que es la economía particular, el bien jurídico tutelado, y va a haber un daño indirecto. Entonces lo han nombrado acá: empresas, sus distribuidores y todos los que resulten perjudicados dentro del sector económico. Pero es que el bien jurídico tutelado en materia de prácticas comerciales no solamente son los competidores, los consumidores, sino también la economía como tal. Por eso la redistribución, la distribución equitativa de dinero. Si hay un acuerdo de precios, suben el precio, la gente está concentrando el dinero en ese sector económico, pero hay otros sectores económicos que sufren, porque ese dinero que se está apropiando en ese lugar estaba destinado para otros sectores económicos que no son competidores. Entonces, perfectamente alguien puede hallar un vínculo, si encuentra las pruebas que son testigos: ellos hubieran comprado el bien, si esa empresa no se hubiese ido al mercado porque nadie más le compró, o este dinero no me alcanza, por lo tanto ahí es el factor de levantar el acervo probatorio particular. Pero yo no dejaría por fuera de los daños a aquellas empresas que no son competidoras, porque esa es una parte del bien jurídico tutelado. Por eso no olvidar el bien jurídico tutelado. El excedente del consumidor, que está compuesto por capacidad adquisitiva de bienes, el dinero que tenemos, que después de comprar me sobra, eso es lo que se está cuidando. Y adicionalmente se está cuidando el resto de la economía. Y son aquellas empresas que se vieron privadas de estas entradas porque el que abusó de su posición dominante con precios excesivos, o la capitalización de precios que sube los precios, pues se quedó con el dinero que venía para esta caja. También tenemos en cuenta. Creo que también viene un punto importante para tratar. ¿Cuál es la diferencia entre daño y enriquecimiento sin justa causa? Es un punto de derecho de daños, importante tenerlo en cuenta. Porque es que, ¿quién va a demandar por enriquecimiento sin justa causa? No hay que sufrir un daño, por eso es diferente daño y enriquecimiento sin justa causa. Porque puede ocurrir que alguien tenga mayores beneficios que el perjuicio que yo sufrí, pero me está causando daño a mí. ¿Cómo se llama eso? Enriquecimiento sin justa causa. ¿Y quién va a cobrar eso? Porque es que muchas de las prácticas comerciales no son de daño, son de enriquecimiento sin justa causa. Entonces, ¿quién va a demandar? ¿El consumidor? ¿El competidor? Solamente queda uno, que es el Estado. Se está enriqueciendo, dañando un sector de la economía. Por eso yo invito para que podamos observar que la multa es diferente que el daño y que el Estado nunca ha cobrado ese daño a un sector económico, y la multa va a ir al presupuesto, pero no va al sector económico que verdaderamente se está cuidando. ¿Y cuánta gente efectivamente se sufre dentro de ese sector económico? Competidores, consumidores, bla, 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 bla. Doctor Miranda tocaba un punto importante, y es: habrá que verificar cuáles son los supuestos prácticos de prácticas comerciales que generen daño. Lógicamente una cartelización, lógicamente un abuso de la posición dominante. Habrá que ver si una integración, si la falta de aviso de una integración económica genera daño. Difícil, pero hay que mirarlo si efectivamente. Está la acción de nulidad, que puede ser porque es de orden público avisar una integración, y si no la avisa, pues hay nulidad del contrato. No han llegado eso a los jueces. Acá hemos hablado hartísimos, hemos escrito y hemos hablado, pero hay que llevar los casos a los jueces para que los estudien. No han llegado. Ese punto de integraciones creo que es importante mirarlo si hay daño, y una invitación importante para la superintendencia, pues que de una vez por todas nos diga si los actos restrictivos de la competencia existen o fueron derogados tácitamente, porque pues, no va a haber nunca investigación por eso,
¿O es que nos da temor dentro del mercado nacional crear un supuesto y defender diciendo que sí es restrictivo porque no está en el resto del mundo? ¿Qué nos da miedo de que porque en Estados Unidos no está, en Inglaterra no está, pero en Colombia está, entonces estamos equivocados? Yo no nací equivocado, nací en Colombia. Pero ese arrollamiento permanente a la doctrina internacional, no creo. Cada uno es dueño de su vida y cada uno hace lo que quiere. Dentro del contenido de responsabilidad, pues hay una responsabilidad que es administrativa, entonces es una responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa no tiene daño. Entonces hablar de daño y responsabilidad administrativa no es tan asertivo. Se puede hablar de tipicidad o antijulicidad o culpabilidad. Hablar de daño, el daño tiene una consecuencia que es la atribución de perjuicios. Por eso la responsabilidad de tipo administrativo nunca tiene daño, sino que tiene es antijulicidad. Eso quiere decir que cuando va a haber un juicio de responsabilidad, efectivamente, porque alguien cometió una práctica comercial restrictiva, lo que se va a juzgar es si efectivamente dañó la libertad de entrada, la libertad de escogencia, la capacidad adquisitiva de bienes y la redistribución equitativa del dinero. Pero el daño de un particular, sea como se llame, distribuidor, empresario directo o aquellos empresarios que no son competidores pero que se le están dañando su entrada, ellos tienen otro concepto diferente que va a ser el desmedro patrimonial, que no es la práctica comercial restrictiva, que es muy diferente dañar el bien tutelado en materia de prácticas comerciales restrictivas a que alguien sufra un desmedro patrimonial. El punto sería es que si necesita una sentencia o un acto administrativo de la superintendencia para que la superintendencia diga que es un acto restrictivo. Error, pienso yo, porque hoy el Código Penal está con gran cantidad de supuestos. No sé si está por acá el hijo del doctor Ibarra, me puede ayudar, pero no está, creo. Porque ayer tuvimos la oportunidad de conversar y en el Código Penal hay un supuesto que dice que manipular los precios es un delito. Entonces se cae ya la discusión de pensar si se necesita que la superintendencia falle antes, porque ya la misma ley autoriza que el juez penal lo falle, si mira la superintendencia, o la colusión en licitaciones. Entonces ya un tema superado es si se requiere que la superintendencia sea el primer juez que falle o no el que falle, porque ya directamente se puede ir a un juez. Las conductas de competencia son por objeto y efecto. Acá nos hemos enredado tanto con esas palabras que son anglosajonas. ¿El objeto qué es? Objeto es que tenía la intención, pero que si lo quiso hacer o no lo quiso hacer y no lo pudo hacer, como tentativa en penal. Lo que pasa es que un tercero impidió, eso en penal ocurre así. Pero daños por objeto, también tocaba el punto, habrá que ver si efectivamente hay la posibilidad de que haya una responsabilidad porque hay un juicio administrativo porque hay una tentativa o una posibilidad de que no se hizo, que es un tipo de riesgo. Yo invitaría también a la superintendencia que revisara bien y nos dijera claramente qué es objeto y qué es efecto. A nivel de responsabilidad, pero no en un libro que es que XXX dijo, XXX habló. ¿Qué dice el diccionario de nosotros? Porque es que se nos olvida el artículo 23 al 25 del Código Civil que dice que las palabras deben ser definidas en su significado natural. Yo amo salir de fuera del país porque pues nutre, pero no olvido también que tenemos un derecho francés muy arraigado y es que las palabras se definen de acuerdo al diccionario, si no están definidas en la ley. Por último, pues poder decir dos cosas. Siempre que uno habla en público tiene unas consecuencias, pero pues ¿qué se hace? Yo creo lo siguiente, y es que la superintendencia perdió una oportunidad gigantesca en la última reforma de la ley de poner la posibilidad que tuviesen perjuicios. No sé si lo propusieron y no pasó, porque pues en el Congreso pasa de todo, no es mucho más también ahora en las Cortes. Entonces uno no sabe cuál es el interés que puede ocurrir en esas partes, pero no sé si perdió esa oportunidad, pero no sé si gracias a Dios la perdió y no la pusieron. Porque cuando uno pone una averiguación preliminar en la superintendencia de industria y comercio están durando 2 o 3 años para abrir. Yo no sé cuándo nació esta costumbre. Por lo menos en el 98 al 2002 no existió eso. 20 días, un mes, 2 meses, una averiguación preliminar, porque tengo dudas de si esto es o no es. Pero yo quisiera ver los porcentajes de investigaciones abiertas hoy que duran 2 años, 3 años y finalmente sanciones. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué no sancionan de una vez? ¿Qué juicio va a haber? Si es que ya duraron 2 o 3 años, es que no he abierto porque todavía tengo dudas.
Pues por eso abra, si tiene dudas, abra la investigación y en la investigación verificamos qué va a pasar con pruebas. Pero no puede ser una investigación montada en un tren donde ya no hay juicio de defensa, donde ya no hay nada, y suene como suene y tenga las consecuencias que tenga, porque es una crítica constructiva. Entonces, si les van a dar, se van a abrir investigación, o sea, si van a darles facultades a la superintendencia, es porque van a abrir la investigación rápido, si no, entonces el daño es culpa del Estado, el daño, hecho del príncipe. El Estado se demoró 3 años en abrir una investigación, la conducta sigue, después hay una sanción, pero es que hubo una parte del Estado que no abrió, tiene facultades para tener medidas cautelares, pero si tiene duda, abra. No puede haber una investigación sin duda, porque una investigación sin duda significa sanción. Ya la parte final por donde comencé y quiero terminar es, yo pienso que hay diferentes posibilidades de buscar los perjuicios, el ordinario, competencia desleal, está también la acción de grupo. Yo creo que los competidores pueden ir a una acción de grupo alegando que el grupo es todos los ciudadanos, pero que pasa es que él es competidor, pero todos los ciudadanos resultaban afectados. Uno dice, uno hace parte del grupo y entró, ser ciudadano, ser participante del mercado es suficiente, ese es el grupo. En la acción popular, pues, tendríamos que tratar de buscar una indemnización de perjuicio siempre y cuando la superintendencia no hubiese actuado como entidad no culpable. Y yo diría también que abriría la compuerta para que ustedes analicen, dejando de por medio que una vez trata de ver el derecho laboral y el derecho penal muy no tan bonito, que somos civilistas y comercialistas. Hay muchos chistes entre el abogado comercialista y el abogado penalista, y que decirlos acá porque pues, me pueden sacar de acá. Pero yo creo que es muy importante verificar que sí efectivamente hay una acción única en Colombia donde se puede discutir las prácticas comerciales y al mismo tiempo los perjuicios en condición de víctima, y esas son las acciones penales. Y aquel que es responsable de un comportamiento que se trague la culpa, si no es responsable que no se la trague. Pero si alguien tiene una acción hoy en día, vamos a ver los elementos. Va a la superintendencia, se demora, a menos un criminal 3 años. Investigación 1 año y medio, van 4 y medio, y después vamos a ver si esa acción me sirve para un ordinario 10 años más. Segunda posibilidad, va a un juez de circuito hasta que hay efectivamente la segunda instancia, bla, bla, bla. En lo penal vale la pena explorarlo, y es que tanto en un mismo juicio, que hoy hay unos tipos particulares, si el juez sabe o no sabe, es que la superintendencia cuando supo desde el principio. ¿Es juez especializado? Claro que sí, pero si conservará permanentemente sus funcionarios. El nivel de cambio es grande. Entonces, yo soy de la superintendencia en su tiempo, adoro la superintendencia porque fue mi formación, respaldo la superintendencia internacionalmente cada vez que me paro en un auditorio, respaldo a los doctrinantes colombianos donde me pare. Creo que tenemos un derecho colombiano de la competencia actual súper fuerte a nivel latinoamericano, y no mucho menos si uno habla con un español fresco, relajado, lo que decimos nosotros. La superintendencia ha sacado a lo largo de los últimos 10 años pasos importantes, pero creo que hace falta urgentemente una reforma desde el punto de vista sustancial. Aumentar los casos de abuso de la posición dominante. ¿Cómo van a ser 6? No están ni siquiera de patentes. Es juzgado sin una norma preexistente. Entonces pienso que hace falta una reforma sustancial, que en materia de responsabilidad falta es arriesgarnos. Acá venimos todos a huir, pero como dice mi papá, un día que fui a la tienda y me digo, papá, me robaron en la tienda, pidieron menos cosas de las que me prometieron. Mi amigo se quejó, y le dije, no, ¿es para qué se queja? El que no se queja, no se queje. Entonces, creo que es momento de hacer. Y por último, algo que no tiene que ver con el tema, pero lo quería contar. Ayer estaba en una conversación con mi papá y me dijo, amigo, yo creo que tenemos en Colombia el problema del vecino. Yo le dije, ¿qué es el problema del vecino? Me dijo, no es el problema, el complejo del vecino. Yo le dije, ¿qué es el complejo del vecino, papá? Entonces me dijo, el complejo del vecino es que uno está en la cuadra donde vive y pita un carro nuevo que uno dice que es un pito nuevo. Mira por la ventana y se da cuenta que el vecino compró un carro y dice, el vecino compró carro. El vecino cambió de carro. Y eso hace que esa persona que miró
comienza poco a poco a ver cómo adquiere dinero para comprar un carro igual que el vecino, porque el vecino no puede tener un carro mejor que el de uno. Uno, porque golpea el ego. Dos, porque la pareja de uno de pronto mira al vecino porque tiene un mejor carro que uno. Y así comienza a pasar. Entonces, hoy día pienso que dentro de la cuadra nadie puede tener posición dominante porque uno se siente mal, porque eso lleva a que la pareja de uno se pueda integrar económicamente con el vecino. Gracias, señor. Antes de terminar esto, por favor, antes de terminar este ciclo, vamos a hacer unas preguntas por parte de ustedes. Pero antes de darle la palabra a la doctora Ingrid, para que nos hable un poco de los casos de arbitraje, yo quería hacerle dos comentarios al doctor Velarde. El primer comentario es que estoy de acuerdo con usted en el tema de que la doctrina extranjera hay que mirarla con cuidado. Estoy de acuerdo con usted que cuando hay quejas presentadas en forma expresa, inclusive con pruebas, y hay más de 3 años o 4 años en el cual siguen la averiguación preliminar y no se abre investigación, viene un punto que no se hablaba acá, y es la posible responsabilidad del propio Estado, en cabeza de la superintendencia, por no adelantar las investigaciones correspondientes. Así como ha existido la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de las pirámides, en el caso de Interbolsa, uno pregunta, ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales una averiguación preliminar dura 4 años y no se abre investigación, no obstante haberse presentado una queja en forma expresa por parte de varios ciudadanos? No obstante lo anterior, también tengo que reconocerle, controvertible en el sentido en que en el tema de actos, que obviamente es una figura específica, yo digo en mis clases en la especialización de comercial, que es una colombianada, pues en todas partes tenemos los acuerdos y el abuso de posición dominante, y aquí tenemos los actos, que es algo intermedio. Si hay, tengo que reconocerlo, varias aperturas por parte de la superintendencia. Es más, hace poco salió en el periódico La República, que no entendí por qué salió ahora, porque fue el año pasado que se dio el traslado del informe motivado en el caso de un acto, por el caso que comentaba el doctor Miranda, de incentivar a una empresa para que aumente sus precios o para que desista de su intención de rebajarlos, que fue el caso de arroz, y que eso salió el año pasado, pero salió la noticia ahorita. Yo no sé si fue un refrito, pero salió. Entonces sí existen sobreactos, o la coincidencia, no sé por qué. Pero como yo no soy el expositor, voy a darle la palabra a la doctora Ingrid para que nos haga una pequeña presentación. Le pido por favor que no sea más de 5 minutos. 2 minutos para que el doctor Miranda haga una pequeña presentación sobre el tema también de delación versus que el tema que estamos mirando, para que obviamente el público dice que queremos escuchar. Bueno, pues una alternativa a la ya propuesta por el doctor Velandia para aquellos que sientan ese miedo a la vía penal, pues es obviamente el arbitraje, discutible desde el punto de vista de si algunos asuntos de libre competencia son materia susceptible de transacción o son un asunto transigible, y no siendo un asunto transigible podrían los árbitros declararse no competentes. Entiendo que hay un caso donde ya en la Cámara de Comercio de Cartagena, donde sí se alegó dentro de la audiencia de competencia, el recurso que se pone es por falta de competencia de los árbitros para pronunciarse sobre asuntos de libre competencia, dado que son normas de orden público, materia no susceptible de transacción y por tanto no susceptible de arbitramiento. Sin embargo, en la posición, digamos, contraria, los laudos que ustedes ven en las diapositivas ya son claras evidencias de que en nuestra jurisdicción los árbitros se han declarado en diversas oportunidades competentes, no solo para definir asuntos relativos a abuso de la posición de dominio en sus efectos. En algunos casos hay que decir que son laudos, digamos, que cometen el error de confundir el abuso de la posición de dominio contractual con el abuso de la posición de dominio en el mercado, con lo cual pues habría que entrar a profundizar en cada una de esas decisiones, pero se mencionan normas de libre competencia y también laudos arbitrales donde
lo que se ha alegado entre las partes en contratos sobre todo públicos y con empresas de servicios públicos, se ha alegado es la nulidad de algunos acuerdos o de algunas cláusulas del contrato por ser estas restrictivas de la competencia y tener objeto ilícito. Aún siendo una nulidad, digamos, absoluta, y por normas de libre competencia, los árbitros se han declarado competentes y han fallado en estos casos. Digamos, estos son unos antecedentes generales y está el laudo arbitral de las cláusulas de no competencia que comentaba el doctor Miranda. Solamente esto como una presentación muy breve. Antes de dar la palabra al doctor Miranda, iba a hacer un comentario del doctor Miranda sobre arbitraje y que para que veamos el tema de la acción versus perjuicios. Claro. Es algo muy corto y es, yo pienso que un tribunal de arbitraje, al momento de mirar un contrato, no puede darle derecho a nadie cuyo derecho está basado en una práctica comercial restrictiva, independientemente que las partes hubiesen puesto un derecho dentro del contrato. Es decir, si hay una ganancia o un precio establecido dentro de un contrato y ese contrato y esa cláusula firmada entre las partes es restrictiva, los árbitros no pueden obviar que esa cláusula es restrictiva y darle el derecho a una de las partes, porque es que nadie está autorizado a recibir una ganancia sobre un ilícito. Entonces, independientemente que las partes establezcan como pretensión que se declare la práctica comercial restrictiva, el árbitro está obligado a hacer valer su derecho, a valer el derecho de forma oficiosa y negar la pretensión porque la cláusula es una cláusula restrictiva de la competencia, independientemente que las partes hubiesen puesto eso dentro del tablero. Y es que el juez no puede dar ningún tipo de derecho cuando está de por medio el orden público o vulnerado el orden público, independientemente que esté dentro de las pretensiones que se declare que es restrictivo o no. Y este es el derecho oficioso del juez a no darle el derecho a nadie si está basado ese derecho en una práctica comercial restrictiva. Gracias. Completamente de acuerdo con el doctor Velarde y pues el laudo de Andino y el laudo de Andrés Pardo Vargas son precisamente sobre ese punto. Yo quería referirme muy brevemente al tema del manejo de la información del delator y que lo mencionó la doctora Ingrid. Es que naturalmente cuando el programa de delación es tan importante para la lucha contra los carteles, si una vez que el delator se aproxima, todo lo que viene en cuenta le va a ser directamente utilizado dentro de unos procesos jurisdiccionales para la indemnización de perjuicios, pues eso puede generar un desincentivo. En los Estados Unidos, por ejemplo, todo el expediente del INSI está protegido y no lo revelan nunca. Los europeos, yo entiendo, doctora Ingrid, que hay una directiva del año pasado donde se dice que en algún momento se revela la información para que pueda ser utilizada por los terceros. Aquí en Colombia pues ya ha habido un pronunciamiento por vía de tutela donde en los casos recientes que ha habido de delación se solicitó el expediente de delación y a través de una tutela la superintendencia se opuso porque uno es el expediente de delación, como lo dice la ley, y otro es el expediente de prácticas restrictivas. Y ya en segunda instancia se pronunció, no me acuerdo qué tribunal es, pero se pronunció en segunda instancia diciendo que no se puede revelar el expediente de delación porque no es un expediente que se esté siendo utilizado para la investigación de las prácticas restrictivas de la competencia. En el expediente de delación, de ahí se trasladaron todas las pruebas que la autoridad le va a utilizar a los investigados. Y lo que quedó en el expediente de delación, pues eso lo considera que está por fuera de la investigación y se le rechazó esa petición a quien solicitó esa parte. Gracias. Bueno, ¿hay preguntas del público? Uy, doctor Julio César. Gracias. Felicitarlos a todos por el tema, pero yo quisiera hacer una pregunta puntual a la doctora Ingrid y tiene que ver con el tema de clemencia. Y es relacionada con qué pasa si hay la clemencia, ¿sí? Se da la figura de la clemencia, y digamos que dentro de la clemencia, el acuerdo de clemencia, el delegado de protección de la competencia se equivoca, ¿sí? Y le da clemencia que no debe darle clemencia. Es decir,
es un instigador. Más allá de eso, pero ¿qué generaría eso, uno, para el mercado, temas de responsabilidad o las víctimas de esa práctica que podrían hacer expuestos a ese tema? Yo creo que, digamos que una es la y eso sí está, creo que en todos los ordenamientos, incluso Perú, Ecuador, Bolivia ya tienen normas sobre eso. Una es la clemencia administrativa y otra las acciones de daños en cuanto a responsabilidad civil. O sea, lo que me protege la clemencia es obviamente que no voy a tener o la multa, o la exoneración total, o la reducción, dependiendo si cumplo o no las condiciones pues, que establece el decreto reglamentario del programa de clemencia. O sea, que yo creo que independientemente de que haya una incluso absoluta, sí deberías operar completamente las acciones de responsabilidad. El problema está en cómo utilizar la información, que es lo que comentaba el doctor Miranda. ¿Cómo puedo yo o no trasladar un poco, complementando y para darle respuesta al doctor Julio César? En Europa se llegó a lo siguiente, que tiene mucho que ver con la tutela, con la línea de tutela que comentaba el doctor Miranda, y es decir, una es el documento que se suscribe, el acuerdo de cooperación, o uno es el acta que yo levanto si la solicitud de clemencia es verbal, ese es un documento, y las pruebas anexas a eso, y otro es el expediente administrativo. En la directiva quedó de la siguiente forma: la declaración de clemencia o cualquier documento donde se transcriban partes de esa clemencia no se pueden trasladar nunca. Las pruebas sí, en Europa. Escogió un modelo, digamos, mixto entre el americano y el nuestro. Las pruebas sí se pueden trasladar, pero es tan grave esta protección, por ejemplo, que hay una sentencia que se anula del Tribunal de Primera Instancia porque la autoridad de competencia se equivoca y en la resolución del expediente administrativo, que es otro, menciona en algunos apartados las declaraciones del clemente. Y se puede deducir, digamos, el texto de la resolución administrativa, se puede deducir quién fue el clemente. O sea, menciona 3 nombres y dice, y en todo caso en la declaración de, y pone el nombre en negrita, se dijo que, y era claramente evidente que de los 3, si solo develaban 2 nombres, nos quedaba uno y sabíamos que ese era el clemente. Y en ese caso se sanciona a la autoridad de competencia y se declara nula esa decisión por el Tribunal de Justicia, protegiendo, ¿qué es lo que dice el doctor Miranda, el programa de clemencia? Pero obviamente, frente a su pregunta, yo creo que es independiente. O sea, una será digamos, la clemencia o la protección administrativa, con errores o no, en el evento que supone, y otras serán las acciones de daño independientes. Lo que sí se debe proteger es que esa revelación, ese acuerdo, no pueda trasladarse a lo civil, porque de lo contrario nunca habrá programa de clemencia. Más preguntas, y cualquier parecido con Colombia es una coincidencia lo que acaban de decir. Por favor. Bueno, pues mi pregunta dirigida al doctor Verandi. Pues a mí se me hace muy interesante la postura que usted tiene con respecto a la multa. Pues yo estoy de acuerdo, o sea, la multa no es nada más que eso, es un castigo. En ese sentido uno ve de cierta manera una indemnización a los perjuicios de los consumidores, de los competidores. Entonces quería preguntar qué tan viable sería un método alternativo para indemnizar a los competidores, como la creación de un fondo para implementar la competencia u otros métodos que no sean solo la multa, porque es solamente un castigo. O sea, simplemente los competidores que ya salieron, pues ellos les queda muy difícil volver a entrar en el mercado, porque pues en realidad ya la posición dominante con la que queda la persona que los excluyó, pues ya, o sea, esta ventaja ya no les otorga otra oportunidad. Sí, no me alcanza, ¿me puedes dar la vamos a dar 2 minutos en la respuesta que me voy a tomar. Lo primero es que a mí me encantan los koans, soy un amante de los koans. Tengo un koan que dice: los koans no tienen respuesta. Se pueden buscar en Google. Hay uno que dice: si ves un Buda, mátalo. Es un poquito fuerte, pero así ahí se acaba el koan. Significa, trate de no tener referentes porque termina convertido en una persona que no es usted. Por eso si ves un Buda, destrúyalo. Eso para contestar lo siguiente, es que mi consejo hoy a los 45 años para alguien que está comenzando profesión es que se arriesgue siempre a decir lo que usted piense, sin temor a lo que la gente piense respecto a lo que usted piensa. Por eso si ve un Buda, destrúyalo. Entonces acojo su sugerencia de hacer eso. Si usted lo convence, esa es la salida. No necesita que alguien se lo reafirme, sino que eso es lo que usted considera. Voy a hablar de la clemencia.
un poquito. Y es, yo creo que la clemencia debe ser reglada. ¿En qué sentido? Y lo digo por los últimos casos. No me cabe en la cabeza que una empresa tan grande como las que están delante les perdonen la multa, porque va a ser muy fácil que ellos queden con todo el mercado porque a los demás los quebró. Entonces será facilísimo, yo hago parte del acuerdo, voy y me ahorro la multa, a los otros se la impone y yo gané porque mi PIG fue el menos desfavorecido y los demás sí quedaron perjudicados. Entonces debe el área que tenga un porcentaje particular de mercado, pero que tenga más de 50%, más de 40%, más de 30%, que la delación la haga que tenga 10%. Así no quiebra a los demás, pero va a ser muy fácil ahorita quebrar a sus demás competidores a través de la delación. Es que ya hay expertos de acuerdos, ya hay expertos en abuso de la posición dominante que dicen cómo hacer para que no se den cuenta. Los expertos en acuerdos de precios diferentes, ponga el precio diferente, así no se dan cuenta. Suban usted un mes, uno subo y ahí vamos subiendo poco a poco. Ya el precio no es igual en ninguna parte, ya eso fue en el año 90. Pues ya hoy hay expertos en acuerdos. Entonces pienso que la delación, hoy como está estructurada y con los casos actuales, debe haber alguien que levantara la mano diciendo, me opongo. Y es que no puede ser un acto bilateral de la superintendencia decir a quién acepta la delación, sino que tiene que ponerla en el público para que el público pueda decir, perdóneme la multa. Es que esa hace parte del presupuesto esa plata. Y fuera de eso, si es un gran competidor y tiene una gran participación de mercado, está quebrando a los demás, su estrategia es perfecta, bien asesorado jurídicamente. Es un chiste. Pero no puede ser un asesor diciendo, o la ley encaminada a que alguien se ahorre la multa quebrando a sus competidores. Creo que la última pregunta, y vamos a un receso de 10 minutos, y más bien en la próxima sesión seguimos para la que pregunte. Yo tengo en realidad dos preguntas. La primera, las dos van dirigidas al doctor Velázquez. Usted hablaba de que uno podía acudir a la fiscalía como víctima, pues, para participar en un proceso penal como víctima. Sin embargo, revisando los artículos sobre delitos económicos que tenemos en nuestro Código Penal, la única conducta que, digamos, medio encajaría, y no en todos los casos, para una conducta anticompetitiva sería la de acaparamiento, que está especificada en el artículo 229 del Código, que dice que el que en cuantía superior a 500.000 pesos acapare o de cualquier manera sustraiga al comercio artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad, incurrirá en prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, ese artículo es solamente para bienes y servicios de primera necesidad. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo adelantar una acción penal con un artículo que no está tipificado? La respuesta rápida es, yo pienso que hay un delito que se denomina estafa, y es el que obtiene un provecho basado en el error de otro, tiene derecho a cobrarlo. Entonces, ¿qué pienso? Que cuando alguien está compitiendo, si quieres te contesto primero y después me dices. Entonces, yo pienso que dentro de ese tipo va a aparecer todo aquello en lo cual tú consideras que están compitiendo, pero no están compitiendo, caes en error y pagas mucho más. Pero es problema de argumentación y es problema de que tú estés de acuerdo o no de acuerdo y no importa. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Bueno, pero vuelvo a esa. Uno no puede interpretar el Código Penal de manera extensiva. Yo creo que uno como abogado puede interpretar de todo. Y la segunda pregunta, la acción que adelanta la superintendencia es una acción administrativa. Como tal, tiene que proteger el interés general y no puede concentrarse en indemnizaciones, digamos, a particulares, porque eso ya es una labor del juez, no de la superintendencia. Entonces, en cuanto a la propuesta que usted mencionaba, que era de hecho la pregunta anterior, cómo pasar los beneficios de las multas a los realmente afectados, mi pregunta sería, ¿cómo hacerlo sin que la superintendencia comience a actuar como juez? Que es algo así como en competencia desde aquí tiene facultades jurisdiccionales y que el artículo 116 de la Constitución Política pero no en prácticas. permite. Ok, el punto es cómo metes un nuevo artículo, cómo haces para crear ese artículo, porque ya está creado para otras cosas. En sus sociedades tienen facultades jurisdiccionales, en la superindustria también, es solamente dotarla de facultades. Es lo que llaman en el Congreso, hay que meter un micro. Bueno,
10 minutos para tomar un café y regresamos para el segundo módulo. Gracias.